de innovación y postcrecimiento en la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que está organizando la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Marcelo Paz, a Lucía Vincent, a todo el equipo técnico de la Escuela de Economía y Negocios que posibilitan que nos estemos conectando. Y bueno, esta es una mesa para nosotros que venimos desde el Centro de Investigaciones para la Transformación, desde CENIT, muy especial, porque toca tres temas que están asociados a la investigación sobre movimientos de innovación de base, que es algo así como el lado B de la política científica y tecnológica. Perdón, yo no me presenté, mi nombre es Mariano Fresoli, soy investigador CONICET y miembro de CENIT. Y esos tres temas que les decía son el tema de la automatización, Industria 4.0, y ahí Adrian Smith nos va a hablar de post-automatización, el tema de post-crecimiento, de crecimiento, ¿sí? Si es posible pensar una innovación que genere prosperidad, pero sin abonar la idea de crecimiento económico, y por último el tema de la producción de pares e inteligencia colectiva, de la cual nos va a hablar Anabel. Y son tres temas importantes para las políticas de innovación, pero también son temas que generan ideas bastante innovadoras, bastante radicales para repensar la teoría económica, ¿sí? Y en este momento tan especial de la pandemia me parece que es interesante poner en discusión esos temas, porque abren ventanas para generar nuevas ideas sobre soluciones posibles para los desafíos que enfrentamos, y tanto crisis ambiental, desigualdad, autonomía tecnológica y otros problemas. Entonces, sin más, voy a presentar a los tres panelistas. Por un lado tenemos a Adrian Smith, que es profesor de Ciencia y Tecnología en SPRU, en el Science and Policy Research Unit de la Universidad de Sussex. Después tenemos a Mario Pancera, que es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y Research Fellow de la Universidad de Bristol, ¿sí? Tanto Adrian como Mario son ingenieros, ¿sí? Bueno, después tienen sus respectivos doctorados. Y Anabel Marín, que es economista, es investigadora en CONICET y es la directora de CENIT, del Centro de Investigaciones para la Transformación. Y aquí también presenta en calidad de directora de BioLef, que es un proyecto de semillas abiertas que está, bueno, que tiene mucho potencial aquí en Argentina. Si les parece, vamos a empezar con la presentación de Adrian, después viene Mario, y después, por último, Anabel, y 20 minutos cada uno, y así tenemos tiempo para sumar preguntas y debatir un poco al final. Adrian, si querés empezar, cuando quieras. Sí, gracias Mariano, y hola a todos y todas. Estoy muy agradecido de estar aquí a UNSAM para la oportunidad de participar en esta semana, y a Mariano y el equipo técnico para organizar esta mesa. Pero me pongo un poco nervioso también porque lo que voy a introducir con mis 20 minutos es una idea vaga sobre algo muy compleja, y es un tema que todavía lo encuentro difícil explicar en inglés, y ahora voy a intentar en el castellano, malo. Entonces les pido paciencia con el idioma. Bueno, entonces, dado el motivo de la mesa, lo que voy a presentar brevemente son, al principio, algunas inquietudes, worries, que tengo sobre cómo se dirigen los debates y las políticas públicas para la nueva onda de automatización. Y el segundo punto va a ser la introducción de algunos ejemplos de un campo de actividades que utilizan lo digital fuera de la lógica y la teoría de la automatización. Y lo que tienen en común es que toman los elementos tecnológicos como los ingredientes de la automatización, pero los desarrollan en busca de otros motivos, una visión totalmente diferente.
Y el tercer punto va a ser, por conclusión, una propuesta de concebir estas alternativas como un espacio, un concepto post-automatización, porque lo que hacen es romper los fundamentos de la teoría de la automatización y en consecuencia pongan en cuestión las políticas dominantes como las de promover la industria 4.0. A ver, entonces, aquí tenemos la representación mía del debate sobre esta nueva ola de automatización en las sociedades hoy en día. Y la teoría de automatización, entonces, nos dice que los especialistas en desarrollo tecnológico y sus inversores ¿sí? ya sepan lo que significan estas capacidades tecnológicas de computación, comunicación y control para nuestros futuros, ¿sí? Entonces tenemos la política pública y la promoción del 4.0 y el punto es que la presentación del debate público a veces es como un determinismo tecnológico. Ya sepamos qué significa estas nuevas tecnologías y sus formas de implementación y sus consecuencias económicas. Pero de hecho, atrás de estas tecnologías, estas trayectorias de tecnología, son las necesidades económicas y los intereses. Entonces, son tecnologías en el marco, el concepto de la industria 4.0 para promover y profundar la productividad laboral y la eficiencia de sistemas como si fueran sistemas técnicos y no relaciones humanas, la acumulación del capital y el control gerencial. Estos son los factores claves en el desarrollo de la industria 4.0. Pero un problema con este concepto es la falta de inclusión de retos existentes sobre esta forma o manera de la tecnología, es decir, la chatarra electrónica, la obsolescencia acelerada, el cambio climático y retos de desarrollo sostenible. Hay como una aspiración que una modernidad ecológica va a resolver estos problemas, pero en esta es más como un extra, una adición al concepto de la industria 4.0. ¿sí? Hay otros retos también, como una vigilancia opresiva sobre los trabajadores, sobre los clientes, los usuarios, la cosecha de datos, etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto que quizás va a crear más problemas que los problemas que intentan resolver. Hay una respuesta interesante de un parte de la izquierda que se llama el consumo de lujo y automatización acelerada. En inglés, Fully Automated Luxury Communism. Y este concepto también está de acuerdo con la teoría de la automatización. Busca una aceleración tecnológica para crear una abundancia material de productos y de servicios. La diferencia es que el concepto lleva un argumento para un papel para el Estado, un Estado socialista, para controlar y manejar estos sistemas nuevos, estos sistemas de automatización, y también para introducir una renta básica para garantizar que la productividad laboral y la abundancia está se difunde ¿sí? de una manera justa socialmente. Es interesante este argumento, entonces el dibujo fue los dos lados del debate, ¿sí? Pero no sé si el comunismo de lujo y automatización quizás sí tiene respuestas a algunos de los retos sobre el trabajo digno, no sé, o la desigualdad, pero también quizás lleva no dicen mucho contra los problemas de una
gobernanza tecnocrática. Y también lo más preocupante desde mi punto de vista es que no dice tanto sobre la tecnología en sí mismo. Los dos son como una especie de, o llevan una característica o una suposición del determinismo tecnológico y no abren espacios para la participación en las tecnologías y sus desarrollo. La tercera diapositiva era unos ejemplos, unas fotos de otras posibilidades, de ejemplos de grupos y redes en los que desarrollan la digitalización de maneras alternativas. Por ejemplo, los Fab Labs y Makerspaces y talleres comunitarios para diseñar y fabricar cosas gracias a las tecnologías digitales de fabricación y diseño, hacer estas cosas como si fuera un asunto pro común y entre pares, etc. También son ejemplos del mundo de innovación social digital, proyectos de sensores y plataformas para medir el medio ambiente y promover una ciencia ciudadana. Hay cafés y encuentros de grupos para promover la reparación de las tecnologías e insistir en una tecnología digital que tiene en sus diseños y sus alcances el derecho de reparar y arreglar las tecnologías. Entonces, una tecnología que lleva una durabilidad, no de obsolescencia, ¿sí? También son ejemplos de plataformas para la democracia directa, la autoorganización de la ciudadanía, cooperativas económicas, y también unos ejemplos incipientes de slow computing, es que intentar pensar más en las relaciones sociales, sea más abierta y más sostenible en términos ecológicos. Y son ejemplos que intentan poner, ¿cómo se dice? Buscan maneras de... Sí, perdón, no, está bien. Es que son ejemplos que buscan maneras de abordar a la tecnología que son más democráticas, más creativas. ¿Sí? Lo humano está al centro, no está un desplazamiento entre lo humano y la tecnológica. Son más sensibles y apropiadas al contexto local y sus culturas, ¿sí? Entonces, y que cuidan para la materialidad de lo digital y sus relaciones sociales. Entonces, podemos concebir estos ejemplos muy diversos. Hay una pluralidad. Entonces, una idea es que pensamos, estos es como ejemplos de un concepto más amplio que se llama post-automatización, porque en sus dimensiones son diferentes a la automatización. Entonces voy a ver. Mira, aquí tenemos el espacio de post-automatización en contraste con la automatización. ¿Sí? Bueno, aquí está, para darles la idea. ¿Sí? Entonces las dimensiones, los motivos o suposiciones de la post-automación sus fundamentos son diferentes en comparación a la automatización, si hablamos de industria 4.0 o el comunismo de lujo. ¿Sí? Esa es la idea con el post-automatización. Y entonces los dos espacios van a concebir estas capacidades digitales de una manera completamente diferente. Y en su concepción, su diseño, su implementación de estas capacidades van a tener consecuencias sociales diferentes que van a retroalimentar al desarrollo de estas capacidades. Y mi argumento básicamente es que tenemos que pensar en estas alternativas de una manera o crear una narrativa, un concepto que puede contrastar o debatir con la visión para la industria 4.0, que es muy dominante y que lleva muchos problemas sociales y ecológicos. Bueno,
Entonces, ahora parece que va bien, un poco mejor la presentación. Les dejo con algunas preguntas sobre, he introducido el motivo y la idea básica y qué puede hacer la investigación o el diálogo con la sociedad. Entonces, dentro de este concepto de post-automatización, ¿sí? Cómo ir más allá de estas experiencias diversas, cómo ir más allá de los experimentos y crear una orientación más amplia, ¿sí? Y pensar en cuáles serían los retos de desarrollar este concepto, si tiene sentido, cuáles serían las ventajas de concebir estas alternativas de esta manera, o cuáles son las desventajas también, para ponerlos en los debates públicos y la política pública. Y ya está. Hace un año, Mariano me apoyó a organizar un taller aquí en Inglaterra, en Brighton, a la Universidad de Sussex, sobre post-automatización. Y el enlace aquí, abajo, allá hay más información sobre los papers de este taller e información sobre los ideas si les interesa. Y bueno, eso es. Así Muchas gracias, Adrián. gracias por su atención. ¿Sí? Muchísimas gracias, Adrián. No solo superaste con creces has mejorado mucho tu castellano, sino que superaste el ataque troll, así que ya estás para presentar en Argentina directamente. Gracias. Pasamos a la presentación de Mario. Mario, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, buenos días a todos. En mi caso, en el de Adrián y de algunos oyentes aquí, buenas tardes. Quería agradecer antes de todo a Mariano para invitarme y a toda la organización. Entonces, yo tengo un poco una guía aquí de las cosas que os quiero plantear hoy, que van a ser más bien unas preguntas. Estas preguntas yo no tengo exactamente las respuestas, así que la idea también sería discutir un poco con ustedes cuáles podrían ser las posibles potenciales respuestas. Hoy quiero hablar de la tecnología de la innovación, que es un tema que me apasiona muchísimo. Pero no quiero hacerlo hablando de lo bueno que es la innovación, que es, digamos, el discurso dominante, ¿no? Que se puede oír por ahí, ¿no? De lo bueno que es innovar, de lo bueno que es la tecnología, de los niveles que hemos alcanzado, ni de lo malo, que también es la otra cara de la medalla, ¿no? Hablar de lo malo, de cómo estamos mal, de el tema de las redes sociales que nos están destruyendo el nivel de atención, o que el daño que hacen los niños. No, lo que quiero hacer es plantear unas preguntas, una serie de preguntas provocadoras. Suponiendo que todo el mundo tiene más o menos una idea clara de qué quiere decir innovación, ¿no? La primera pregunta, sin duda, es ¿para qué sirve la innovación? Bueno, todo el mundo sabe más o menos qué es una innovación, pues es un nuevo producto, una manera de hacer las cosas, una nueva forma de organizarse también. Pero ¿para qué sirve la innovación? O sea, ¿cuál es el objetivo de la innovación? O sea, ¿cuál es el fin último de innovar? O más bien, ¿para qué sirve? ¿Para quién sirve la innovación? Entonces yo normalmente empiezo mis clases con la foto de un señor, que es el señor Joseph Schumpeter, que era un economista austríaco que vivió la segunda parte de su vida en Estados Unidos y que tenía muy claro qué era la innovación, qué es la innovación. Él decía que la innovación es el verdadero motor del capitalismo, ¿no? La innovación quiere decir, equivale, es creación que destruye y vuelve obsoleto todo lo anterior, ¿no? Entonces es una cosa nueva que destruye el pasado, todo lo viejo. Él hablaba de creación destructiva, ¿no? Creative destruction. Entonces, para él, la innovación no es simplemente un producto, ¿no? Un producto, un resultado del sistema capitalista. Es el hecho esencial del capitalismo, es el motor central. O sea, el capitalismo no puede existir sin crear nuevas cosas. O sea, el capitalismo necesita crear nuevas cosas. Y la consecuencia de esto es que necesita expandirse y crecer.
Es que se necesita crear nuevas cosas, venderlas esas cosas. Y vender siempre más cosas. Entonces, al mismo tiempo, el capitalismo no puede existir como consecuencia directa, lógica, sin destruir todo lo que es lo anterior, ¿no? Lo viejo. Para vender un nuevo producto de iPhone, lo que tenemos que hacer es que la gente, por lo menos, perciba que el modelo anterior es obsoleto o ya no va, no funciona. Eso no es simplemente como algo marginal dentro del sistema capitalista, es su esencia. Esto lo decía Schumpeter, que no era un anarquista o no era Mariano Fressoli o Mario Pansera. ¿Ok? Entonces, lo que decía Schumpeter, yo creo que es evidente y es verdad. No es una barbaridad, no es una conspiración, es la pura verdad. El sistema avanza y sobrevive a través de la creación de nuevos productos y servicios. Sin embargo, yo creo que la cosa más interesante de este fenómeno es que junto con el proceso de destrucción creativa, el sistema viene también con una ideología. O como muchos dicen hoy en día, viene con una religión, la religión del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está claro que la innovación lo que hace es aumentar la productividad, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos coches más rápidos o maquinarias más eficientes que nos permiten producir lo mismo con menos recursos, menos energía, o producir siempre más con siempre menos recursos, ¿no? Así aumenta la velocidad a la cual explotamos los recursos naturales y permite la acumulación o por lo menos la aceleración del proceso de acumulación capitalista. ¿Vale? Entonces hay una relación directa entre innovación y crecimiento económico. Esto es lo que yo llamo la religión del crecimiento. O sea que la idea de que la innovación es buena, o sea que el cambio tecnológico es un desarrollo, es un progreso, siempre viene acompañada con la idea de que el crecimiento económico es bueno. Siempre es bueno. ¿Qué es ese crecimiento económico? Nosotros en los últimos 60 años de historia después de la Segunda Guerra Mundial lo hemos institucionalizado a través de un número, que es el PIB, el Producto Interior Bruto. Entonces, todo lo que se hace como todo el esfuerzo alrededor del cual se organiza nuestra sociedad, nuestra economía, es la maximización de este indicador que simplemente mide las transacciones económicas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, corto un bosque, vendo la madera, mi PIB crece. Entonces ya para nosotros es un resultado positivo. Religión, ¿por qué digo religión? Porque la religión suele tener sus dogmas. Estos dogmas no tienen una base científica o no suelen tener una base racional. No son dogmas, son hechos así que están ahí. Tienes que creer. Y para mí y para muchos otros, el hecho de que tenemos que crecer para estar bien es un dogma que no tiene muchas bases lógicas ni bases científicas en realidad. Lo que pasa es que los últimos años caracterizados en los países industriales por tasas de crecimiento muy bajas, esta conexión que ve la innovación igual crecimiento se ha vuelto una especie de mantra, ¿no? ¿Cómo tenemos que crecer? Porque sí, porque tenemos que crecer. Entonces tenemos que innovar. Y como no estamos creciendo, quiere decir que no estamos innovando. Entonces lo que tenemos que hacer es innovar más. La Unión Europea tiene un programa enorme de innovación que financia con dinero público y toda la idea es innovación para el crecimiento. Financiamos la investigación básica para que nuestros investigadores sacan innovaciones para el mercado, para vender más y para crear este crecimiento que no está ocurriendo, o por lo menos las tasas de crecimiento en los últimos 30 años, Italia, mi país, es casi nula, España un poquito más, en muchos países europeos está entre el 0 o el 2%. Pero mi segunda pregunta es, ¿para qué? Que se conecta a la primera. ¿Para qué tenemos que innovar? ¿Por qué tenemos que crecer? Y así en bucle. Es un bucle que se crea. Tenemos que crecer, no sabemos por qué. Y para crecer tenemos que innovar. Pero no sabemos por qué queremos innovar. Es un bucle. ¿Vale? Esta idea está tan arraigada en el mundo occidental, que ya no nos preguntamos por qué hay que
crecer. O sea, ¿por qué tenemos que aumentar este número, el PIB? Que además es la medida de un coste. Es el coste en realidad indirecto, como decía antes, de la tala de un bosque, por ejemplo. Es el coste de ya no tener este bosque, este recurso natural. No es una medida que ha nacido para medir una mejora cualitativa, por ejemplo. Entonces, mi respuesta personal es que no hay que crecer, que es ilógico. O por lo menos no tiene sentido crecer de forma indefinida. Ni siquiera plantear, ni siquiera organizar nuestra sociedad alrededor de un concepto como el crecimiento. Porque al fin y al cabo, si nos fijamos en los procesos naturales, nosotros también somos naturaleza, pero fuera del ser humano, en la naturaleza nadie crece, en realidad. ¿No? O por lo menos no de forma indefinida. Los niños crecen, se desarrollan y luego llegan a un punto y ya está. Ni siquiera los virus crecen. Llegan a un punto donde el equilibrio ecológico se para. Entonces, ya aquí no quiero hacer todo un listado de todos los argumentos que hay en contra de la religión del crecimiento, ¿no? Si ustedes están interesados, podéis leer o podéis investigar sobre todo un movimiento que hay en Europa, que se llama decrecimiento o degrowth, que intenta cuestionar esta religión del crecimiento. Y no lo voy a tratar, no voy a tratar el tema aquí. Lo que sí hay que tener claro que hay muchísimas razones para decir que hay límites físicos para crecer. Todo el trabajo hecho por economía ecológica, Ecological Economics, que nos habla de los límites o por lo menos de las bases físicas de nuestra economía, ¿no? Y también, aparte de los límites físicos, hay unos límites o por lo menos unas variables sociales, ¿no? Que trata disciplinas como por ejemplo la ecología política. Todos los conflictos sociales que pueden surgir a la base de la apropiación de los recursos que alimentan el crecimiento económico. En práctica, lo que dice todo este mundo de literatura es que el crecimiento, el indicador de crecimiento del PIB no nos garantiza una mejora cualitativa ni una mejora cuantitativa de nuestra vida, porque si medimos, por ejemplo, la calidad de vida de la clase trabajadora en Europa a partir de la crisis de 2008, a nivel cuantitativo, o sea, de números, ha ido empeorando, a pesar del hecho que sí hubo un crecimiento del PIB bastante sostenible, siempre limitado, siempre muy bajo, pero bastante sostenido en los últimos 40 años. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Bueno, yo creo que tiene que ver muchísimo. Bueno, entonces, sin innovación no hay crecimiento. Así nos dicen, ¿no? Tenemos que innovar porque tenemos que crecer. Entonces, sin crecimiento no hay innovación. El crecimiento no es posible y no queremos, o queremos organizar nuestra sociedad hacia una dirección distinta que no prevé la maximización de un indicador físico como el PIB, físico o virtual, digamos, de transacciones económicas, quiere decir que estamos abogados, estamos destinados a un mundo donde no hay cambio tecnológico, donde no hay innovación. Pues yo creo que no, yo creo que no. Y para explicar esto, yo creo que tenemos que ver rápidamente de qué tipo de innovación estamos hablando. Está el tipo de innovación que utiliza Schumpeter para hablar de este proceso de destrucción creativa. Yo creo que la idea de convencional de innovación presupone dos conjeturas principales. Uno, que no hay marcha atrás, que el progreso tecnológico es irreversible. Eso se llama determinismo tecnológico. Que toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Hubiese pasado lo que hubiese pasado en los últimos 2 siglos, hubiésemos llegado a este nivel. Independientemente de las elecciones políticas, independientemente del tipo de dirección que hubiésemos querido que nuestro progreso hubiese tomado, ¿no? Segundo punto es que este progreso irreversible siempre es bueno y siempre es positivo. Eso se llama lo que yo llamo productivismo. O sea que la tecnología, la nueva tecnología, siempre es buena. Bueno, yo creo que estas dos suposiciones que dominan, yo diría que el 99% de los cursos sobre innovación en el mundo presentan esta visión. Yo creo que son falsas,
no solamente son simplemente falsas, que son muy falsas. Si se puede ser más falso de un falso, digamos. Entonces, el primer punto, el determinismo tecnológico es un mito por muchas razones. Una es que hoy sabemos que la tecnología evoluciona y esta evolución depende de las condiciones sociopolíticas del entorno histórico y cultural, donde la innovación, la tecnología se desarrolla. Por ejemplo, el diseño de una tecnología sabemos ya que depende de las visiones, de las ideologías de sus creadores, ¿no? Sobre las personas que creamos una tecnología ya tenemos dentro del diseño de la tecnología nuestros valores. Podemos imaginar, por ejemplo, el diseño de los chalecos antibalas, que están diseñados por policías varones. Entonces, si una mujer no está muy cómoda, ¿no? con este diseño. O, por ejemplo, los algoritmos de detección de personas del coche autónomo de Google, ¿no? Que las primeras versiones no podían identificar las personas negras porque la gente que había entrenado los algoritmos eran blancos y entonces no habían entrenado los algoritmos con negros. Entonces, hay un campo, una disciplina que se llama Science Technology Studies, que lo ha mostrado muy bien. Además, hemos documentado procesos de desarrollo rápido y épocas de estancamiento del proceso de la tecnología. Entonces, la evolución de la tecnología no es determinada. Hay entornos culturales que desarrollan cierta tecnología, hay entornos culturales que prohíben ciertas sendas tecnológicas. Entonces, el proceso de cambio tecnológico no es determinístico y no solamente hay una posible senda o una trayectoria, sino que hay múltiples caminos. Por ejemplo, uno de mis antropólogos de referencia, David Graeber, que acaba de fallecer hace una semana, se preguntaba, ¿por qué no volamos todos en coches voladores? ¿Por qué no estamos ahí volando como las épocas de las décadas de los 50 y los años 60? Todo el mundo pensaba hubiésemos hecho a esta altura, ¿no? En los años 50 la gente pensaba que en 2020 ya hubiésemos tenido bases en la Luna, hubiésemos llegado a Marte, hubiésemos empezado una colonización del sistema solar. ¿Qué pasó? Pues pasó que hubo una decisión política de abandonar la inversión en tecnología de este tipo, abandonar la exploración del espacio, porque políticamente ya no era necesaria. La Unión Soviética ya prácticamente estaba al borde del fracaso, del colapso, entonces ya este empujón no se necesitaba. Entonces, segundo mito, el productivismo, que es otro mito. Hoy sabemos muy bien que no todo lo que es nuevo es una mejora. No todas las tecnologías son buenas. Podríamos estar hablando horas sobre el tema. Todas las controversias sobre la energía nuclear, ¿es buena, no es buena? ¿Qué tipo de organización social permite el manejo seguro de una planta nuclear, por ejemplo? Yo creo que una sociedad completamente democrática no es compatible con la energía nuclear, por ejemplo. Todo el tema de los organismos genéticamente modificados, el tema del fracking, una lista infinita. Las redes sociales, la posibilidad, por ejemplo, de que haya idiotas que dibujen pitos en la pantalla de Zoom, por ejemplo. Entonces, la tecnología crea problemas también, ¿vale? Entonces, en el momento en el cual utilizamos la tecnología para resolver el problema, tenemos que tener en cuenta que la misma tecnología puede crear todo un número de problemas inesperados. Entonces, tenemos la paradoja que, si es verdad que la innovación está pensada para resolver problemas, también su implementación es causa de otros y nuevos, muchas veces inesperados problemas. El paradigma productivista no tiene ningún mecanismo para reflexionar sobre los problemas generados a la hora de resolver otros problemas. En otros términos, la manera de innovar de que hablaba Joseph Schumpeter, dentro del sistema capitalista crecimiento céntrico, diría yo, no toma en cuenta las consecuencias negativas que puede tener una nueva tecnología. Entonces, no es responsable intrínsecamente. Entonces, la siguiente pregunta provocadora que quiero plantear hoy es la siguiente. Entonces, si no hay crecimiento sin innovación y no hay innovación sin crecimiento, y si el crecimiento en cierta forma es malo, o por lo menos no es sostenible, y no podemos pensar que los próximos 50 años van a ser iguales que los
anteriores 50 años, como las décadas de los 70 o las décadas de los 50, 70, 60 y 70, que vieron un crecimiento brutal de las economías industriales occidentales, ¿estamos condenados a un mundo sin innovación, sin cambio y sin creatividad? Pues yo creo que no. Yo creo que en realidad el determinismo tecnológico y productivismo lo que hacen es frenar la creatividad. Frenan la creatividad, bloquean la creatividad. Porque pensar que lo único que podemos hacer es crear nuevos productos y servicios para venderlos en un mercado competitivo y libre es muy limitante. Yo diría que es una idea miserable, miserable. Se puede pensar una nueva innovación que no sea basada en la destrucción creativa, sino, yo creo, en una ética y práctica del cuidado. Una creatividad basada en el potencial de cuidar las cosas. Cosas quiere decir las cosas, el medio ambiente, las personas, las plantas, los animales, en vez de destruir. Esto es más o menos lo que decían Ivan Illich y Anders Gors cuando hablaban de tecnología conviviales, ¿no? Tecnologías cuyos fines no son el mercado, la maximización del PIB, sino de maximizar la capacidad de las personas de hacer las cosas juntos, ¿no? De forma convivial, de estar juntos, de pensar las cosas que de verdad nos interesan. La tecnología conviviales de Ivan Illich, bueno, tienen distintas dimensiones, son muy parecidas a los ejemplos que hacían Adrian, ¿no? Tecnologías de libre acceso, la capacidad de poder cambiar, la posibilidad de poder decidir qué problemas queremos que esta tecnología pueda resolver. O sea, aquí no voy a tratar el tema porque es un tema también largo e interesante, a lo mejor lo podemos dejar para las preguntas. Lo que quiero sí plantear es una última pregunta, que me parece la más importante de todos. ¿Cómo tenemos que cambiar el sistema de manera que este tipo alternativo de innovación, que no sea basada en la destrucción, sino en la ética del cuidado, sea la norma y no sea la excepción? Porque todos los casos de que habla Adrian, y lo que hago yo y Mariano, de temas de tecnologías sociales, son casos aislados, no son la norma. ¿Qué tipo de organizaciones se necesitan? O sea, ¿qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de instituciones científicas? ¿Qué tipo de instituciones políticas necesitamos para que este tipo de nueva forma, este nuevo tipo de creatividad, no sea una excepción, no sean casos aislados, pero sea la norma, ¿no? El mundo donde nosotros queremos vivir. Yo no tengo una respuesta clara en esto, yo creo que sí merece la pena investigarlo y estoy dedicando mi tiempo y mi trabajo de investigador en intentar responder por lo menos unas pequeñas partes de esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy buena la presentación y súper interesante las preguntas para seguir debatiendo estos temas. Y bueno, seguramente vamos a tener tiempo ahora al final para retomar estos temas. Vamos a la presentación de Anabel, por favor. Sí, perfecto. ¿Me cuentan si se está... ¿La pueden ver? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Está Sí, todo sí, bien? perfecto. Listo, bueno. Muchísimas gracias. Excelentes las presentaciones, súper reflexivas. Creo que la presentación que voy a hacer yo es complementaria. Yo voy a presentar sobre la importancia de impulsar y generar formas abiertas, colaborativas y distribuidas de generar conocimiento e innovaciones como una forma de abordar muchos de los desafíos que estamos viviendo hoy, entre los cuales se incluye el desafío que se planteó recién, que es cómo generar innovaciones que no estén dirigidas solamente al crecimiento con fines productivistas o para vender, sino generar innovaciones que satisfagan necesidades que no están satisfechas por el mercado, o innovaciones orientadas a cuidar y no a destruir. O sea, creo lo que voy a presentar yo ahora tiene que ver con o sea, un poco tiene que ver con empezar a explorar la pregunta que planteó Mario sobre de qué forma, cómo lo hacemos, y lo que voy a discutir es un trabajo en concreto que estamos haciendo nosotros acá en Argentina,
en una iniciativa que se llama BioLeft, que es para trabajar o para impulsar formas de innovación abierta, colaborativa y distribuida para semillas. Muy importante por todos los vínculos que tiene con temas de biodiversidad, alimentación, etc. Nosotros entendemos que los desafíos que enfrentamos hoy son múltiples: crisis ambiental, problemas distributivos, inequidad, incertidumbre. Los modelos actuales concentrados, que bueno, en gran parte fueron descritos recién, en donde la estrella son las empresas, y empresas cada vez más concentradas que generan innovaciones solamente para ciertos segmentos y para atender ciertas necesidades, no están pudiendo satisfacer la mayoría de los problemas que enfrentamos hoy. Los modelos abiertos, colaborativos y distribuidos, desde el punto de vista ideal, ofrecen muchas ventajas con respecto a los modelos concentrados, y también tenemos algunos indicios empíricos de que realmente pueden abordar muchos de estos desafíos. Bueno, un caso el más estudiado, el más conocido, es el de Open Software, pero también hay muchos ejemplos de ciencia abierta y colaborativa que atienden necesidades que no son atendidas por la ciencia convencional, también de Open Hardware, pero bueno, en muchos de los sectores de la economía todavía no operan, entonces son una promesa, y lo que yo les voy a contar un poquitito hoy es lo que estamos haciendo nosotros específicamente en este proyecto, que es BioLeft, para impulsar la innovación abierta y colaborativa en el caso de semillas. Entonces, voy a empezar muy brevemente definiendo a qué me refiero o a qué nos referimos, porque este es un tema que lo venimos trabajando en CENIT como grupo, varios de los investigadores de CENIT en distintos proyectos, en distintos sectores. ¿Qué queremos decir por abierto, colaborativo y distribuido? ¿Por qué es importante en general y por qué es importante en el caso de semillas? Y después les voy a contar un poco más de BioLeft. Entonces, por abierto queremos decir que involucra la libre circulación de conocimiento e información. Y esto, ¿por qué es importante? Porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una tendencia a frenar la libre circulación del conocimiento, que en muchos ámbitos fue algo natural, como forma o como apoyo para la innovación y la creación de nuevo conocimiento, a través del uso de herramientas como las patentes, marcas u otras formas que hacen que se restrinja la circulación de conocimiento. Entonces, por abierto, nosotros queremos decir que el conocimiento puede fluir libremente. Por distribuido, que involucran en los procesos de aprendizaje, de producción y de innovación actores diversos, especialmente actores que no están tradicionalmente o han estado tradicionalmente involucrados en los procesos de innovación. Es decir, más allá de los actores empresarios o de los actores de instituciones de ciencia y tecnología, otros grupos. En el caso de semillas, como ya les voy a contar yo, en particular, por ejemplo, volver a involucrar directamente a los agricultores, que gradualmente fueron excluidos de los procesos de innovación con los procesos de privatización y de concentración de la innovación en semillas. Y por colaborativo, que buscan la manera de que se genere un trabajo en conjunto entre estos diversos actores y a través de la libre circulación de conocimiento. Lo interesante que me gustaría remarcar acá es que no tiene que ver con que busquen o no beneficios, o que no tiene que ver, o sea, lo importante es que de lo que se trata es de buscar nuevas formas organizacionales que permitan que estos tres principios se preserven, y de alguna manera entonces pueden entrar empresas, pueden entrar distintos tipos de actores. De lo que se trata es que estos tres principios se respeten. Bueno, ventajas, la literatura ha discutido. Las ventajas más importantes tienen que ver con una mayor eficiencia, mejor uso de los recursos distribuidos, mejor aprovechamiento y respeto por el carácter acumulativo del conocimiento, que el uso de patentes lo que hace fuertemente es restringir. Bueno, tiene ventajas en términos de ser más democrático, porque permite una redistribución del conocimiento, del acceso, pero también del control, un poco vinculado a los temas que planteó Adrian. Y también otra de las ventajas es que ayudaría a modelos de innovación y de producción
más justos y sostenibles, en el sentido que podría apuntar a satisfacer necesidades que hoy las empresas o los sistemas de innovación no están atendiendo. Y también porque incentiva valores diversos, esto es muy vinculado a lo que se discutió recién. Pero bueno, estas son ventajas en la teoría, y lo interesante es ver cómo hacemos para que en la práctica y en distintas áreas esto realmente se aplique y empiece a mostrar resultados. Y ese es el desafío que nosotros estamos abordando en la iniciativa esta que les quiero contar ahora, que es Biolef, que se vincula a semillas. ¿Por qué semillas es tan importante? Bueno, las semillas son fundamentales para la producción de comida, pero también son la fuente de información privilegiada para el desarrollo de nuevas semillas. Todas las nuevas semillas que se generan están basadas o se generan a partir de la información que contienen las existentes. Entonces, en la medida que se bloquea el acceso a la información que contienen las semillas, se bloquea la principal fuente de información y de conocimiento para el desarrollo de nuevas semillas. Históricamente, esto no fue un problema porque las semillas y el germoplasma y la información circulaban libremente. Con los años se fueron introduciendo, en la medida que se empezó a utilizar, esto era la práctica común de los agricultores, en la medida que se empezó a utilizar más conocimiento científico, empezó a haber formas de apropiación de las semillas y de las rentas asociadas a la innovación en semillas. Se empezaron a introducir restricciones a la libre circulación de semillas. La más estricta es la última, la que hemos visto en las últimas décadas, que es a partir de que se permitió utilizar patentes para nuevas construcciones genéticas. Entonces, esto realmente generó un antes y un después, porque a partir de la utilización de patentes que se permitió cuando se empezó a utilizar ingeniería genética para desarrollos, o cuando se dieron cuenta que a través de la utilización de ingeniería genética se podía hacer avances en relación al material genético agrícola, las empresas reclamaron su derecho a patentar. Esto empezó en Estados Unidos, y esto empezó a generar en encadenamiento un sinfín de restricciones para el acceso, que no voy a ir en los detalles, pero de restricción al acceso contenido en las semillas. Esto lo que ha llevado en las últimas décadas es un tremendo proceso de concentración en el mercado de semillas. Estamos hoy por hoy en una situación en la cual 3 empresas globales explican más del 60% del mercado global de semillas, y si hablamos de los organismos de las semillas con eventos genéticos, que son una gran parte de las semillas que se utilizan en cultivos industriales, hablamos más del 90%. Esto tiene tremendo, o sea, son unos pocos actores que controlan todo el mundo y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento en semillas. Esto tiene problemas tremendos desde un punto de vista conceptual, y no hace falta ni siquiera la evidencia. Sabemos que la concentración tiene consecuencias nefastas, y esto lo acepta tanto la teoría económica ortodoxa como las visiones más progresistas dentro de la economía, porque la concentración reduce la diversidad, que cuando hay monopolios en un mercado, las empresas que controlan los mercados imponen condiciones de precios, de entrega, bueno, hay temas de pérdida de diversidad, dejan de satisfacerse las necesidades diversas de los distintos actores, etc. Esto es en la teoría, pero en la práctica ya lo vimos, ya lo estamos viendo en el caso de semillas, con no millones, pero miles de empresas independientes semilleras que desaparecieron en las últimas décadas con el avance de las globales. Bueno, la pérdida de posibilidades de acción de los organismos públicos de investigación, que tuvieron que desmantelar programas de investigación, agricultores incapaces de acceder a las semillas que necesitan para su actividad, sobre todo los agricultores que no están operando dentro del mainstream o no están haciendo los cultivos industriales a gran escala. Yo no sé cómo estoy de tiempo y no me quiero retrasar mucho, pero nosotros tenemos en Biolef... Quedan 10 minutos, Anabel. ¿10 minutos? Sí. Bueno, nosotros tenemos dentro de la página de Biolef varios relatos de agricultores en Argentina, con los que hemos empezado a trabajar, del movimiento orgánico, agroecológico, movimientos campesinos, agroecológicos, que dan cuenta de cómo en la práctica este fenómeno, que uno lo leía en los papers, que uno veía las cifras y se alarmaba, está hoy por hoy afectando la posibilidad de sistemas agrícolas diversos,
sistemas agrícolas experimentales, sistemas que están buscando otras maneras de hacer agricultura menos contaminantes, pero que hoy no tienen la escala que tiene el sector industrial, y por lo tanto, con este nivel de concentración que hay en el mercado de semillas y con la pérdida que ha tenido el sector público de terreno en el sector, no están siendo atendidos. Entonces soy un agricultor orgánico, como que les muestro acá en la foto, que hay un videito, pero después se meten en la página, pueden verlos, hay otro, cuenta cómo él es un productor orgánico que hace maíz, hace girasol, hace soja, y no puede conseguir semilla que sirva para la producción sin pesticidas. Y no es un productor pequeño de la agricultura marginal, es un productor grande, de gran escala, pero de todas maneras no puede acceder a semillas ya hoy en Argentina. También tenemos relatos de agricultores de la agricultura familiar enfrentando el mismo tipo de problema, porque el sistema de mejoramiento ya no los atiende más, entonces se quedan con lo marginal, con lo que pueden intercambiar, con lo que pueden proteger de otros periodos. Entonces, estamos en una situación de riesgo que afecta obviamente la sostenibilidad agrícola y la diversidad económica, social, biológica y cultural, y al final la soberanía alimentaria. Entonces, en esta situación es que nosotros empezamos a trabajar en Violet para impulsar un modelo abierto, colaborativo y distribuido de innovación en semillas, y para hacer esto lo que hicimos es, en ya varios años hemos venido desarrollando un laboratorio que lo que hace es desarrollar herramientas para apoyar la innovación abierta, colaborativa y descentralizada en semillas. Hemos desarrollado hasta ahora dos tipos de herramientas fundamentalmente, una legal y otra tecnológica, y agregaría también una organizacional que tiene que ver con la parte más de trabajo de grupo que estamos haciendo y la creación de redes, que no es menor. Entonces la legal, no me voy a detener mucho porque ya todos conocen seguramente la licencia de open source que se utiliza en software, y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, como otros movimientos en el mundo, somos 4 hoy por hoy en el mundo, que estamos experimentando con la idea de open source, o con las licencias que se utilizan de open source en el software, en el caso de semillas, y entonces de lo que se trata es ver cómo operarían para la transferencia de material genético. Se puede, en la práctica, nosotros trabajamos acá con una abogada y también con algunas instituciones públicas que son las que manejan los acuerdos de transferencia de material genético para ver cómo podemos incluir esta cláusula viral típica del open software a el caso de transferencia de material genético. Lo que esta cláusula lo que intenta hacer es, de alguna manera, forzar a que el material que entra en este sistema no pueda ser nunca bloqueado a través del sistema de patente. Entonces, si yo soy un mejorador y quiero que mi material permanezca libre en el sistema, la transfiero con esta licencia que nosotros estamos desarrollando, que lo que dice es, usted puede utilizar el material para lo que quiera, menos para bloquear, si usted hace nuevos desarrollos y genera nuevas variedades, las puede registrar incluso en sistemas más laxos, pero no en sistemas que no restrinjan el acceso a este material o a sus derivados para generar nuevos desarrollos. Esto no es novedoso en sí, viene del open software, pero sí es novedoso cuando uno lo trata de aplicar al sistema y las regulaciones existentes en semillas, y en eso hemos estado trabajando mucho en los últimos años, y hemos logrado llegar a distintos tipos de acuerdos de transferencia que son útiles para distintos tipos de mejoradores que trabajan en nuestras redes. No voy a ir en los detalles, pero tenemos distintos tipos de licencias adaptados a distintos tipos de situaciones. En Argentina además trabajamos con un gran desafío, que en Argentina todavía no hay patentes, entonces gran parte del sistema todavía no ve esos desafíos que nosotros vemos que a futuro se van a sentir más fuertemente acá, pero bueno, los que ya están empezando a verlo, se están comprometiendo con nosotros y empezando a utilizar este sistema, aunque en Argentina todavía hoy, al tener un sistema más laxo de propiedad intelectual, no es la urgencia. La segunda herramienta es una herramienta digital, que lo que intenta hacer, fue pensada en primer lugar para las semillas que no están registradas en el sistema laxo que tenemos en Argentina, que son lo que se llaman semillas nativas, criollas, que son las semillas que mayormente utilizan los agricultores de la agricultura familiar, y que de alguna manera no podían entrar a nuestro sistema porque una semilla que no está registrada no puede ser transferida tampoco. Entonces,
nosotros empezamos a trabajar en esta plataforma digital para que estas semillas de distintas maneras puedan ser registradas, entren en un sistema que tenga el doble propósito de alguna manera, formalizar, no sé si utilizar la palabra formalizar, pero sistematizar y ayudar en los procesos de intercambio de semillas que ya tengan esta licencia para evitar futuras apropiaciones de las que no queremos, también dar trazabilidad a las transacciones, que quede registrado que esas semillas existen, así después otros no las pueden patentar. O sea, empezamos con un montón de ideas que podían ser útiles, que esta plataforma podía atender a necesidades o desafíos, como en primer lugar complementarias a las licencias de open source que empezamos a utilizar, pero después nos dimos cuenta que era una herramienta fenomenal para el mejoramiento colaborativo. Y en los últimos años, ¿y por qué? Porque permite registrar usuarios, permite registrar información y conocimiento, y permite registrar desempeño y características de las semillas en distintas localizaciones. Los que conocen sobre procesos de mejoramiento en semillas saben que una de las claves para el mejoramiento en semillas tiene que ver con el testeo de los materiales en distintos ambientes. Para que una semilla funcione bien, tiene que funcionar bien en el ambiente donde va a ser utilizado, entonces cualquiera que haga mejora de semillas necesita testear y probar en distintos ambientes. Esto las grandes empresas lo saben, entonces donde más invierten, uno cree que invierten mucho en laboratorio, pero en realidad donde más invierten son en redes fenomenales de testeo, y entonces lo que nosotros con esta plataforma intentamos hacer es de alguna manera recrear una red de testeo colectiva y distribuida y abierta entre distintos actores interesados en participar en el proceso de mejoramiento. Y para eso estamos trabajando fuertemente en lo que se llama un cuaderno de campo, que está orientado a identificar cuáles son las variables que se necesitan recabar, o la información que se necesita recabar acerca de las semillas para que ayude al proceso de mejoramiento colectivo. Esto no es una tarea trivial, yo la digo rápidamente, pero requiere un montón de esfuerzo, y en eso estamos. Entonces, a lo que apunta Violet es, por un lado, crear un pool de material genético común que esté abierto y que permanezca abierto para el mejoramiento. Entonces de alguna manera se adelanta a lo que nosotros vemos que va a ser un problema que ya es, pero que va a ser un problema aún mayor en el futuro, que es la restricción al acceso a material genético a través de derechos de propiedad intelectual exclusivo. Y también lo que intenta Violet es promover una red de mejoramiento abierto y colaborativo. Es decir, no solamente proteger el germoplasma, que esto es lo que la mayoría de las iniciativas que existen en el mundo están orientadas a hacer. Nosotros en Argentina nos hemos abocado también mucho en complementar la parte institucional con la parte de mejoramiento abierto y colaborativo a través de esta herramienta digital y las herramientas legales. Entonces, bueno, muy en la línea de las ideas de innovación abierta y colaborativa, lo que apunta es utilizar la inteligencia colectiva, apoyarse en la diversidad en vez de anularla, utilizar y aprovechar los recursos del sistema, muchos de los cuales hoy por hoy están siendo marginados y desaprovechados. Cuando miramos todo el sistema público de mejoramiento en Argentina, lo que vemos es eso. Y entonces, fortaleciéndolo a través de estas herramientas, también creemos que se va a potenciar a futuro, porque con la desinversión que tenemos hoy en el sector público, tenemos riesgo de que haya una caída cada vez mayor en lo que es la actividad pública, que en Argentina está, como en otros países de América Latina, orientada a agricultura familiar y a la agricultura que en la Argentina produce la comida que nosotros comemos. Voy a saltearme esto, entonces quiero simplemente contarle más sobre las actividades varias que hacemos en Violet para que esto prospere, más allá de estas herramientas. Bueno, invertimos mucho en la creación de nuestro equipo, de nuestra red. Empezamos 2 o 3 personas, hoy somos casi 20, entre 15 y 20 que nos reunimos semanalmente para discutir y para avanzar. Es un equipo absolutamente interdisciplinario, tenemos abogados, desarrolladores, nos vamos ampliando cada vez más, incluyendo más distintos tipos de saberes y experiencias para el trabajo, en la medida que se nos van presentando nuevos desafíos. Nuestra red más amplia y de apoyo también se va ampliando cada vez en más medida, incluyendo distintas redes de agricultores, organismos
del sector público, que hoy por hoy, como están las condiciones en Argentina, están interesados en colaborar con nosotros. Ahora discutimos con el INASE, que es el Instituto de la Semilla, para ver cómo el sistema legal no penalice, porque llamativamente, y aunque el sistema legal de Argentina no es de los peores del mundo, penaliza la actividad de intercambio de semillas entre los agricultores, que le llaman intercambios comerciales, a cualquier intercambio. Entonces los intercambios que se darían a nuestra red, que tienen el fin de hacer mejoramiento, quedarían penalizados. Entonces, aún que no es el objetivo de hacerlo, lo hace la ley actual. Entonces estamos discutiendo con el INASE para resolver este problema. Ya tenemos una primera versión de la plataforma que la estamos testeando. Tenemos experimentos de campo a través de los cuales nosotros testeamos y mejoramos nuestras herramientas. 3 de los más, tenemos uno en tomate. Para esto trabajamos con un equipo de mejoramiento de la uva, un grupo muy interesante que se llama Rescate del Tomate Criollo, que se puso como objetivo rescatar el sabor del tomate, acá en Argentina, pero no solamente en Argentina, también en otros países. La gente de mi edad hemos vivido el deterioro permanente en el sabor del tomate, como en otros cultivos, y sabemos que tiene que ver con la lógica del mejoramiento, que ha apuntado muy en la línea de lo que decía Mario. El mejoramiento apuntó a satisfacer las necesidades de los productores, con una lógica... No, Anabel, no te quiero interrumpir, pero ya estás en tiempo, te pasaste un poquito. ¿Puedes cerrar? Entonces, este proyecto lo que hace es, de alguna manera, tratar de sacar de esa lógica productivista y movernos en la dirección del mejoramiento para satisfacer otras cuestiones como el gusto, otras necesidades de los agricultores. Bueno, me quedan algunas cosas por decir, pero esto es largo y lo dejo acá, entonces si cualquier cosa me hacen consultas, no me quiero seguir extendiendo. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Genial la presentación y todo. Es muy impresionante lo que está creciendo IELEF y se está convirtiendo en un modelo para varios proyectos de colaboración abierta acá en Argentina y en la región. Así que muy contentos. Creo que podemos pasar tenemos 20 minutos más o menos para hacer un pequeño debate. Si quieren ir anotando las preguntas en el chat, yo arrancaría con una pregunta que es un poco... Dos preguntas que les quiero dejar, y si quieren las pueden responder en el orden de presentación. La primera tiene que ver con algo que parece contradictorio, no necesariamente lo es, que es esta cosa que aparece en todas las presentaciones, que es la necesidad de redefinir la innovación, sobre todo en relación a la abundancia de conocimiento que vivimos en la sociedad digital y la tensión con la idea de crecimiento, ¿no? ¿Cómo se hace convivialidad entre esas dos fuerzas diferentes, ¿no? El crecimiento económico y el crecimiento de la información. Si es posible, como dice Mario, repensar modelos de innovación que nos lleven al crecimiento económico, pero ¿qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica en términos de teoría económica y qué implica en términos de instituciones, ¿no? Y el segundo punto relacionado con eso tiene que ver con todos los ejemplos bueno, en realidad bastante de la investigación sobre innovación de base y todos los ejemplos que ustedes presentaron se basan en una democratización muy fuerte del conocimiento, ¿no? La idea del conocimiento abierto, la colaboración, la producción descentralizada. Y una de las cosas que se ve es que las instituciones, no solo de ciencia y tecnología, sino otras instituciones, incluso empresas, tienen muchos problemas para abordar este tema o para incluir, para insertar prácticas de colaboración abierta o no, ni hablemos de innovación sin crecimiento, ¿sí? Incluso ejemplos como los que señala Adrian de post-automatización. Entonces, ¿qué perspectiva le ven de que estas ideas de innovación de base que se basan que tienen ideas económicas muy fuertes, pero muy diferentes al mainstream, se puedan insertar en las instituciones que disponemos ahora? A ver, ¿eso es una pregunta para mí o para Adrián o cómo? No, si quieren es una provocación para arrancar,
provocarlos un poquito. Si quieren ¿quieres arrancar tú, Mario? Arranca tú. Bueno, yo intento también contestar a la pregunta en el chat, que dice, sí, vale, entonces nosotros no medimos el crecimiento, pero ¿qué medimos? Otros indicadores, si hay países como por ejemplo el Happy Planet Index. Bueno, el tema de indicadores, yo creo que los indicadores son políticos. Entonces, cuando uno contesta, cuestiona el PIB, no es simplemente un tema de cuestionar a nivel técnico el PIB, también es un cuestionar político. O sea, de qué tipo de sociedad. Porque medir, si decidimos que la sociedad tiene que girar alrededor del PIB, necesitamos una organización social. Si necesitamos, pues si, por ejemplo, decimos que lo que queremos alcanzar como sociedad es que nadie se quede sin hogar, por ejemplo, ¿no? Eso es un objetivo legítimo. Entonces hay que plantear otra forma de indicadores, que sí hay indicadores distintos. Hay un montón de indicadores. Lo que pasa es que ninguno de estos indicadores ha tenido la fuerza ni siquiera de ponerse como segunda pata, digamos, para medir el desarrollo de un país. Si la ONU tiene el Human, ¿cómo se llama? Human Development Index. Bueno, más o menos la filosofía detrás de este indicador es parecida, digamos, no tiene una filosofía de incrementar variables que son materiales, pero no se habla de cómo, por ejemplo, el indicador, por ejemplo, no habla de cómo, qué tipo de esfuerzos hay que hacer para mejorar la variable y qué tipo de forma de distribución. Se puede mejorar el Human Index de forma muy diferentes entre ellas, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, lo único que sé es que no hay una forma alternativa real y que se está implementando de medir lo que es el desarrollo, digamos. Yo voy a tomar la perdón. Adrián, ¿querés ir vos? No, simplemente para decir sobre el índice de desarrollo humano, atrás de esto hay la teoría de las capacidades humanas. Entonces, entonces lo que quiero decir es son indicadores como fines o metas, ¿sí? La contaminación, no sé, una vida digna, pero también son indicadores del proceso, o los procesos, o las condiciones para desarrollarse, para definir el desarrollo. Y en esta teoría de capacidades humanas hay la idea de crear capacidades o tener al alcance de personas estas capacidades para su desarrollo según de sus aspiraciones, ¿no? Sus esperanzas, sus objetivos, sin crear problemas para la libertad de otras personas a crear capacidades. Entonces, pero en el uso, en su traducción a este índice de desarrollo humano, hemos perdido un poco de no sé, la idea de las cualidades de los procesos o el contexto para capacidades de crear, de deliberar, de ser democráticas. Y se han desarrollado en más como, no sé, fines, ¿sí? Nadie vive sin techo o algo así, que es importante. Pero lo más también importante es cómo llegar a un mundo donde todo el mundo tiene sus techos, porque sabemos que el estado de bienestar, no sé, hay edificios muy mal diseñados y sí, son techos, pero son techos malos. Entonces, este fue no sé, mi respuesta a los indicadores, ¿sí? Procesos, fines y deliberación. Gracias. Yo quiero reflexionar con respecto a los planteos que hiciste, Mariano, el tema de innovación, crecimiento y también, bueno, las presentaciones que se hicieron. Yo creo que, bueno, dentro de la teoría económica y toda esta discusión sobre innovación, crecimiento, etcétera, siempre, o sea, lo que está implícito
es que hay un vínculo entre innovación, crecimiento y bienestar. Se asume que la innovación, o sea, el crecimiento del bienestar, como que esto no está dentro, y todo el vínculo entre innovación y bienestar está mediado por el crecimiento, por este supuesto. Creo que lo que está en crisis hoy, claramente, es la idea de que el crecimiento sí o sí lleva al bienestar. Está en crisis la idea de los efectos derrame, de que realmente el crecimiento, y porque algunas empresas crezcan y les vaya muy bien, el resto de la sociedad se va a beneficiar. Está en crisis la idea de que todo crecimiento, como se discutió bien, lleve a mejoras, porque muchas veces el crecimiento, y creo que esto es más adecuado para lo que estamos viviendo hoy en Argentina, y las tensiones y las discusiones que estamos teniendo hoy en Argentina en relación a nuestro modelo de desarrollo, no podría ser más adecuado. Hoy en Argentina está en tensión permanente lo que son propuestas de inversión en sectores que sabemos que pueden traer cierto tipo de crecimiento, divisas, empleo, etcétera, pero que a su vez sabemos también que están generando y van a generar más problemas ambientales, de injusticia ambiental, irreversibles aparte. Entonces, la sociedad argentina está fuertemente con esta crisis del modelo de crecimiento, o de esta idea de crecimiento y bienestar, está reaccionando. Es súper interesante el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, lo que creo que nosotros estuvimos discutiendo en esta mesa es maneras de que la innovación directamente llegue al bienestar, salteándose esa cuestión del crecimiento, que creo que desde varios ángulos está en crisis, claramente, y para muchos. Pero está hace mucho en crisis. Lo que es interesante del momento actual, digo, ya Amartya Sen ya se discutió hace mucho, la idea de desarrollo como un concepto mucho más global que crecimiento, el bienestar, o sea, no es nuevo. Lo que estamos viendo, y sobre todo, interesantemente, en países en América Latina, que en teoría estábamos desesperados por el crecimiento y el desarrollo, que no estamos tan desesperados, que la gente está queriendo discutir qué tipo de desarrollo queremos, que no está aceptando los costos de ese crecimiento indiscriminado que antes parecía, y eso es lo que está hoy discutiéndose en Argentina, y es súper interesante esta mesa, en el sentido de que estamos discutiendo formas en las cuales la innovación, la creatividad y la organización social se puede poner al servicio del bienestar, generando innovaciones que no vayan a través del crecimiento, sino que vayan directamente a satisfacer innovaciones y necesidades sociales. Esto me parece que es súper importante, pero también nos lleva a repensar, y esto es algo que con Mariano venimos discutiendo y hablando, y con otros en CENIR, cuáles son los nuevos modelos de desarrollo que vamos a estar planteando, que nos tenemos que poner a discutir con nuestros políticos o nuestros economistas más ortodoxos en la región. Y con respecto a lo de las prácticas institucionales, solamente decir que es un trabajo de día a día, Mariano. La experiencia que venimos haciendo en Violet es un trabajo de día a día, o sea, las instituciones están con otro setup, trabajan con otra lógica. Nosotros creo que empezando a colaborar con las instituciones en proyectos concretos se avanza un montón, porque ahí es donde se hacen los ajustes en prácticas y en instituciones y reglas que son inerciales, que están hace años, que parecen imposibles de modificar en lo abstracto, pero cuando vas a la práctica te das cuenta que la tenés que modificar. Exacto, sí, sin dudas. Es un tema difícil, pero creo que en la práctica se van a... Bueno, esas negociaciones son importantes porque tampoco están tan teorizadas, ¿no? Aparecieron un par de preguntas muy interesantes en el chat, nos quedan 10 minutos y quería leer algunas de cosas que quedaron por ahí picando. Julio León nos pregunta, en los países pobres la creación innovadora es muy reducida, ¿cómo debería tratarse la innovación para mejorar la calidad de vida? Y después hay una pregunta parecida de Emanuel que dice, ¿cómo piensan que se entrelazan los temas de post-automatización y de crecimiento con las cuestiones de desarrollo económico? ¿Cómo ven que difieren esas cuestiones según el nivel de desarrollo de los países? Que creo que un poco lo que apuntan estas preguntas es algo que estuvo sobrevolado, que habló más Anabel, pero me gustaría que Mario y Adrián, si pueden, lo refuercen un poco, que es qué ejemplos ya existen, ¿no? De pensar formas de innovación que no son las mainstream, que piensan en innovación para el bienestar, pero no necesariamente para el crecimiento, o en post-automatización. Bueno, yo solamente quería decir, y luego le paso la palabra a Adrián, que no es verdad que la creación innovadora, que la creación o la capacidad de innovación en los países pobres
Además, tenemos que discutir qué quiere decir ser un país pobre, ¿eh? Aquí está reducida. No es verdad, no es verdad. O sea, yo creo que en algunos sectores, en algunos países, incluso la claridad es enorme. Es enorme. Me he criado en un barrio pobre, según los indicadores, de Nápoles, y la capacidad innovadora de las personas ahí es mucho mejor que los barrios de la Inglaterra del Sur donde vivía durante 4 años. No creo que sea verdad. Lo que sí es verdad es que la innovación schumpeteriana no ocurre ahí. O sea, no ocurre esta innovación que está afectada por el determinismo tecnológico, el productivismo. Esto sí, eso es evidente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, y para avanzarlo un poquito, entonces el resto es no la ausencia o no de la innovación. Hay distintos tipos de innovaciones y distintas capacidades por todo el mundo, ¿sí? Incluso aquí en el Reino Unido, porque la pregunta importante es el reconocimiento de esta diversidad de innovación y cómo las instituciones que normalmente promueven la innovación tener la capacidad de ser conscientes de estas alternativas, incluso en el barrio donde vivo yo ahora mismo. ¿Okay? Son innovaciones que tienen que ver con la calidad del barrio o la inclusividad del barrio, y no tiene nada que ver con la rentabilidad. Y para manejar estas innovaciones tenemos que repensar las instituciones. Hay ejemplos como en India, el Honeybee Network, ¿sí? la red de las honeybees, no sé, las abejas, ¿no? Que fue una iniciativa, una red de la sociedad civil y una universidad también, y cada vez ha traído más apoyo público del Estado de India, de las regiones y luego del Estado nacional. Y es un ejemplo interesante porque al menos hay un reconocimiento de la innovación de base y la creatividad de las personas de las aldeas de India. Y es una creatividad enorme. Hay una base de datos, de inventos, de mejoramientos muy, muy impresionantes. Pero el reto también es que las instituciones ahora mismo reconocen a estas innovaciones, estos tipos de innovaciones, pero intentan de apoyar a través de las rutinas y los mecanismos de la innovación en la que están acostumbrados, ¿sí? Entonces, la creación de emprendedores, la creación de productos, el cierre de una innovación abierta para crear ¿qué es la palabra? En inglés tampoco me escapó. Un commodity, ¿sí? Y ese es el problema. Entonces, el primer problema es el reconocimiento, y luego el segundo problema es, no sé, rediseñar o apoyar a las instituciones a cambiar su manera de interrelacionarse con estas innovaciones y desarrollar otro modelo, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que decía Annabel sobre BioLeft y cómo trabajan con algunas instituciones que entienden, no sé, la idea, los objetos, es importante, pero no sé si hay, Annabel, es una pregunta para ti, ¿no? Si hay tensiones entre la manera en las que busquéis apoyos de las instituciones y las rutinas de las instituciones, cómo abordan a sus proyectos, ¿sí? Entonces es como no sé, si hay como una dialéctica, algo así, una dinámica, un esfuerzo para negociar, interrelacionar y cambiar las instituciones de esta manera. Y quizás la capacidad de... no, iba a decir que la capacidad de crear o renovar instituciones no está distribuido igualmente por los países, las ciudades, eso. Es mucho más, no sé si es distribuido o no, para, no sé, acompañar a la distribución de la innovación, que es mucho más amplia. Quizás aquí en el Reino Unido tenemos un lock-in
a la innovación Schumpeter, que está muy fuerte. Y quizás en otros sitios el lock-in no está tan fuerte, quizás son más las oportunidades. Creo que es interesante porque eso nos lleva un poco más al tema de la economía política y de la innovación, ¿no? De qué sistemas institucionales. Y creo que la pregunta de Adrian se relaciona un poco con algo que nos pregunta por aquí Valeria, creo que es, ¿cómo conviven estas formas alternativas de producir con aquellas que necesariamente compiten en recursos humanos y financieros, ¿no? Y a mí se me viene esta idea de si pensar estas formas alternativas de innovación es pensar un sistema dual o cómo se resuelven esas tensiones. Un poco la pregunta de Adrian, ¿no? Pero bueno, no sé si querés arrancar a vos, Anabel, o... Sí. Sí, o sea, está en permanente tensión. Nosotros, en nuestra o sea, es como bien de evolución. O sea, nosotros lo que vamos experimentando en Biolef es que, en un principio, bueno, en primer lugar, no salimos a enfrentarnos con las instituciones, sino que de alguna manera la propuesta es hackear las instituciones, o no todas las instituciones, pero algunas de las reglas, y usarlas para otra dirección. Pero después, cuando tenés que empezar a interactuar, y hoy lo estamos viendo, con instituciones como por ejemplo el INASE, pero incluso también el INTA, otras instituciones vinculadas a nuestro proyecto, permanentemente enfrentás la tensión de que esas instituciones sirven a otros intereses. O sea, es un tema eminentemente de economía política. Yo por eso cada vez más pienso que la teoría de innovación que hemos estado utilizando para entender problemas de desarrollo tiene una tremenda falencia para tratar con los problemas de economía política. Pareciera ser que es todo un tema de capacidad, de innovación tecnológica, inversión en ID, todo esto es lo que nos dicen que tenemos que hacer los países en desarrollo, pero en realidad los problemas que tenemos son mucho más de economía política, en donde tenemos instituciones absolutamente captadas por los intereses de algunas empresas, que no necesariamente es un tema de corrupción, es un tema de esta idea de que si a la empresa le va bien, a todos nos va bien. Entonces eso es lo que impera en estas instituciones que nosotros tenemos, gran parte. Entonces el trabajo nuestro, por eso decía, es de día a día y se va avanzando muy de a poco y uno se enfrenta con esas tensiones, pero en la medida que el proyecto o la idea alternativa que uno esté proponiendo apele y vaya convocando y la gente vaya viendo, y ahí, digamos, yo me empiezo a meter en temas que no son los míos originalmente, pero este tema de los imaginarios, de realmente tener un ideal de algo diferente que suma a la gente, se va haciendo grande, y las instituciones empiezan a responder. Hoy por hoy algunas de las instituciones en Argentina responden a nosotros porque ya Biolef se conoce, porque ya se sabe, ya tiene una voz, ya representa algo, y las instituciones se ven forzadas, por lo menos a tenernos en cuenta cuando pedimos que nos tengan en cuenta. Pero bueno, es un trabajo que va muy lento, se va avanzando de a poco, pero se puede, creo yo. Y se puede aún en agricultura en Argentina, que es un sector complicado. Genial, sí, es un trabajo no es una revolución, es una transición, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos en tiempo. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo. Si no, como no hay más preguntas, yo iría cerrando. No sé qué piensa Lucía. Ahí me dice que sí, Lucía. Bueno, ha sido un lujo este panel, tanto por los temas súper desafiantes y bien fuera de la caja, ¿no? Del pensamiento tradicional, tanto en la innovación como incluso en algunas discusiones económicas, y un poco la idea era eso, poner en diálogo estas tres visiones sobre diferentes o formas alternativas de hacer innovación, que tienen mucho en común, y me parece que de las tres presentaciones hay mucho para aprender. Seguramente en CENIT y en la Escuela de Economía y Negocios vamos a continuar con este debate, que es parte central de nuestras investigaciones, y bueno, les agradezco mucho, es un gusto verlo a todos, y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado participando, y bueno, los dejamos para que continúen, seguramente siguen las actividades en la Semana de la Investigación y el Desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.